Thank you, Chris. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Silvia Ulloa y trabajo como investigadora para el Stockholm Environment Institute. Seré una de las presentadoras el día de hoy junto con Chris Malley y con Juan Correa de Vito, que también nos acompaña para dar una breve actualización del avance que se ha tenido en el desarrollo del modelo para la actualización de la NDC en Colombia. Eh, a ver, ahí. En la sesión de hoy vamos a dar una breve introducción al LEAP. No vamos a entrar mucho en los detalles técnicos, sino que más bien la idea es hablar un poco de qué es LEAP, un poco de las generalidades y nos vamos a enfocar en algunos ejemplos de cómo se ha utilizado el LEAP para el análisis de mitigación de gases de efecto invernadero. En particular, vamos a dar el ejemplo de México y nuestro compañero Juan va a dar esa breve actualización de lo que se está trabajando actualmente para Colombia. Chris nos va a hablar un poco sobre otras aplicaciones que tiene el LEAP, específicamente su utilización para análisis de contaminantes climáticos de vida corta y otros contaminantes atmosféricos. Y al final vamos a tener una discusión y algunas consideraciones claves sobre qué se requiere para mantener este modelo y para poder seguirlo actualizando en Colombia. Bueno, empezaremos entonces con una breve introducción al LEAP. Las siglas de LEAP significan Low Emissions Analysis Platform o la plataforma para el análisis de bajas emisiones. Recién cambió el nombre por aquello que alguno estuviera familiarizado con el nombre anterior. Este fue un nombre nuevo que se le dio con el lanzamiento del LEAP 2020. LEAP es básicamente una herramienta de modelado cuantitativo que está basada en escenarios y que se puede utilizar para evaluar el consumo de energía, la producción y la extracción de recursos en todos los sectores de la economía. Se puede utilizar para analizar tanto las fuentes como los sumideros de los gases de efecto invernadero, tanto del sector energético como del no energético. Se puede utilizar también para analizar emisiones de contaminantes atmosféricos, contaminantes climáticos de vida corta, lo cual lo hace muy adecuado para realizar estudios de cobeneficios climáticos de la reducción de la contaminación atmosférica local. Se pueden hacer además análisis de costos, beneficios y se pueden analizar también externalidades. Esta fue una herramienta desarrollada por el SEI para apoyar el desarrollo sostenible. Específicamente se quería empoderar a las diferentes partes interesadas para que pudieran realizar sus propios análisis y que con ello pudieran informar la toma de decisiones y la planificación a largo plazo. Además de ser un software para la modelación, permite también la gestión y la documentación de los datos. Se convierte así como en un tipo de base de datos y un repositorio donde se puede ir documentando todos los supuestos, las fuentes de datos, y esto permite que sea muy útil también para comunicar a las partes interesadas y tiene también todo un módulo de visualización de resultados. Es importante aclarar que el LEAP como tal no es un modelo, sino que más bien es una plataforma o una herramienta que nos permite desarrollar modelos. Estas son algunas de las características clave que tiene LEAP. No voy a leerlas todas, pero bueno, básicamente admite múltiples metodologías de modelado y esto es importante porque se pueden hacer desde, o sea, es compatible con modelos desde econométricos o modelos que van más de top-down o de arriba hacia abajo, así como modelos que son más bottom-up, que están más enfocados en las tecnologías, en los usos finales, en los parámetros técnicos y económicos de las diferentes opciones. Está basado en escenarios, por lo que es muy útil para analizar el periodo prospectivo, o sea, analizar diferentes escenarios de políticas, evaluar diferentes supuestos, tratar de contestar o informar algunas preguntas analíticas de qué pasaría si se implementa esta política, etcétera. Puede utilizarse en varias escalas geográficas. Generalmente se utiliza a escala nacional, pero admite también una modelación subnacional o inclusive regional o hasta global. Tiene una biblioteca de datos predeterminados
que incluye desde unidades para hacer conversiones de una unidad a otra, diferentes tipos de contaminantes con sus factores de emisión estándar de la IPCC, una serie de combustibles con todas sus características físico-químicas y demás. Esta es una breve reseña, una línea de tiempo para mostrarles que LEAP es un software que lleva más de 4 décadas de desarrollo e implementación. Inicialmente se desarrolló en 1980, una versión muy sencilla y muy simplificada en comparación con lo que se tiene ahora, y se utilizó en primera instancia para un proyecto de análisis de leña en Kenia. Y a través de los años se ha ido actualizando, se han ido agregando nuevas funcionalidades. Por ejemplo, desde el 92 fue que se empezó con el modelado de emisiones en LEAP. En el 97 se hizo el primer análisis de mitigación de cambio climático utilizando LEAP. En el 2011 se introdujo lo que es las opciones para la optimización de costos, entonces ya no era únicamente un software para correr modelos basado en la contabilidad, sino que también puede utilizarse para optimización. En el 2015 se introdujo el LEAP IBC, que Chris nos va a hablar un poco más de esto durante la presentación, y recientemente, hace un mes más o menos, se lanzó el LEAP 2020, que tiene un gran número de funcionalidades adicionales. Conforme ha pasado el tiempo, han ido incrementando el número de usuarios y actualmente hay más de 45,000 usuarios en todo el mundo. Y como pueden ver en este gráfico, aproximadamente el 12% de esos usuarios se encuentra en Sudamérica. LEAP es utilizado por una gran variedad de usuarios, desde estudiantes, organizaciones académicas, empresas privadas, organizaciones gubernamentales, entre otras. Como les mencionaba, recientemente se lanzó el LEAP 2020, que además de todas las funcionalidades anteriores, incluye NIMO, que es un software también para la optimización. Ahora LEAP admite el modelado del almacenamiento de energía, la revisión de impactos en la salud de la contaminación del aire en interiores. Se pueden realizar dentro del LEAP curvas de costos de abatimiento, análisis de descomposición, proyecciones geográficas de uso de energía y emisiones, y además se hicieron otras mejoras como una mayor velocidad de cálculo y mejoras generales en la interfaz del usuario. Como mencionaba, LEAP no es un modelo de un sistema de energía en particular, sino que es una herramienta. Y como tal, esta herramienta se puede adecuar a diferentes estructuras de datos, a diferentes sistemas y demás. Este es un diagrama muy general de cómo está estructurado. Generalmente se inicia con una serie de supuestos demográficos y macroeconómicos que son de una u otra forma lo que mueve el modelo para pasar a un siguiente módulo que es un análisis de demanda. Y para el análisis de demanda, LEAP admite, como mencioné, diferentes metodologías que pueden ser desde técnicas de contabilidad hasta modelos macroeconómicos más de arriba hacia abajo. Este análisis de demanda es a su vez el que mueve el siguiente módulo de transformación. Y aquí es donde se analiza desde la generación eléctrica, los procesos de refinería, importación y exportación de combustibles, todos esos procesos que transforman un combustible de una forma a la otra. Y aquí, como mencionaba, se puede también utilizar metodologías de contabilidad, de simulación o de optimización. Hay algunos otros módulos que son opcionales, como el sector no energético, y a partir de toda esta información de los diferentes sectores se hace una contabilidad y una proyección de las emisiones que a su vez puede alimentar a otra serie de análisis como el de cobeneficios y como un análisis de costo-beneficio también. Uno de las ventajas que tiene el LEAP es que como es tan adaptable, tiene bajos requisitos de datos iniciales.
Hay muchas herramientas que se basan en algoritmos muy complicados o muy particulares, por lo que tienden a requerir una serie de datos muy inflexibles. En este caso, LEAP se puede adecuar al tipo de datos que existan, que estén disponibles, y puede realizarse un modelo relativamente sencillo con datos iniciales que posteriormente se puede ir ampliando, se puede ir haciendo más complejo conforme se tenga acceso a nuevos datos. Algunos tipos de datos típicos que se utilizan son series históricas y proyecciones tanto demográficas como macroeconómicas. Se utilizan balances energéticos, encuestas, auditorías, reportes de operadores de la red, inventarios de gases de efecto invernadero, junto con sus datos de actividad, factores de emisión, emisiones totales. Y también se utilizan los planes y políticas de cambio climático, de energía, de calidad del aire, para poder informar las proyecciones y ese análisis prospectivo. Se pueden integrar también los costos y más adelante vamos a hablar un poco más en detalle de cómo se implementan los costos en los análisis del IVA. Y por el otro lado, algunos de los resultados típicos que se pueden obtener son desde el lado de la oferta y la demanda de energía, por ejemplo, la producción doméstica, importaciones, exportaciones, cuáles son las emisiones de contaminantes atmosféricos, tanto directas como indirectas, costos que se pueden visualizar, por ejemplo, en la forma de curvas de costos de abatimiento. Se pueden comparar los costos de una línea base con la de los escenarios alternativos. Se pueden visualizar balances de energía, diagramas tipo Sankey. Se pueden analizar la explotación de recursos naturales, análisis de descomposición, los impactos de la contaminación atmosférica y una serie de indicadores adicionales que pueden ser definidos por el usuario. Esta imagen que ven acá a la izquierda es lo que llamamos en LEAP el árbol de datos. Es lo que muestra la estructura jerárquica de los datos en el modelo. Este árbol ofrece una gran flexibilidad en la forma en la que se puede modelar un sistema. Se puede dar mayor nivel de detalle a ciertos sectores que son de gran importancia o para los cuales se tiene una gran disponibilidad de datos, mientras que para otros sectores que no son tan relevantes para el estudio o para los cuales no se tiene mucha disponibilidad de datos, se puede hacer una representación mucho más sencilla o general. Este árbol de datos está compuesto por múltiples ramas, lo llamamos así. Entonces, cada una de estas ramas va representando en general sectores o módulos del modelo. Por ejemplo, vemos aquí el sector de la demanda, que se desagrega en ciertos sectores: residencial, industrial, transporte, comercial. Un siguiente módulo es este módulo de transformación, que incluye lo que es la transmisión y distribución, la generación eléctrica, y aquí más abajo posiblemente vamos a ver otros sectores. Si ven, hay como varios símbolos que representan diferentes tipos de datos o de ramas. Están estos como tipo los folders, ¿verdad? Que representan categorías. También hay tecnologías, que son estos símbolos grises. Por ejemplo, en el caso de generación eléctrica, diferentes tecnologías pueden ser turbinas, plantas de generación solar, eólicas, etcétera. Este otro símbolo representa los combustibles y debajo de cada uno de esos combustibles tenemos una representación de los diferentes contaminantes asociados al uso de cada uno de estos combustibles. Ahora más adelante vamos a mostrarles algunos ejemplos en LEAP, pero antes de eso quisiera más o menos indicarles cómo se ve la ventana del LEAP y algunos de los elementos principales. Entonces, esto es como se ve la interfaz. Acá en la parte izquierda tenemos diferentes vistas. La vista de análisis es donde se introducen los datos de entrada, por ejemplo, en donde se hacen todas esas proyecciones. Tenemos la vista de resultados, estas dos son las más utilizadas, y estos otros permiten ver otro tipo de visualizaciones o de resultados.
Tenemos un menú principal en la parte superior que tiene diferentes opciones. En esta parte de acá es lo que les mencionaba del árbol de datos, que es lo que nos indica la estructura del modelo. Y dependiendo de en qué parte de la estructura estemos, así se nos van a habilitar una serie de variables en esta parte derecha. Entonces, no son las mismas variables las que tiene un sector de demanda, por ejemplo, que las que tiene un sector o un proceso de generación eléctrica. En esta parte de acá, en esta ventana, se permite la entrada de datos que pueden ser desde datos numéricos, expresiones de fórmulas tipo Excel. Se puede ligar también con hojas de cálculo para importar y exportar datos a través de Excel o algún otro software. Se pueden seleccionar también el escenario que se está trabajando, se pueden cambiar las unidades o los factores de escala y todos estos datos que se introducen en esta ventana se pueden ir visualizando ya sea de forma gráfica o de forma tabular. En el caso de la vista de resultados, que es la segunda que les indicaba, mantenemos también la vista aquí del árbol de datos porque podemos ir cambiando de una rama a la otra para ver los resultados en diferentes niveles. Se puede seleccionar a través de esta opción la categoría de los resultados y cuál es la variable de salida que queremos visualizar. Y de igual forma se pueden visualizar los resultados ya sea en forma de tabla, en forma de gráfico, se pueden cambiar las unidades, el tipo de gráfico, ya sea de barra, de área, de línea, etcétera. Hay una gran variedad de formato que se puede cambiar y uno muy importante es los ejes. Entonces, se pueden, hay diferentes dimensiones en los resultados que van desde los combustibles, los años, los escenarios, las regiones, y entonces el usuario puede seleccionar cuál de esas dimensiones quiere graficar en el eje X y cuál quiere graficar en el eje Y. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos más claros para que vean cómo se pueden visualizar estos resultados. Ahora, en cuanto al análisis de escenarios, es importante mencionar que el LEAP está diseñado o ha sido pensado en torno al concepto del análisis de escenarios. Los escenarios son básicamente historias autoconsistentes de cómo podría cambiar un sistema o cómo podría evolucionar un sistema con el tiempo. Existen dos tipos de escenarios principales, que es lo que en LEAP llamamos el current accounts, que son básicamente datos históricos que se incluyen en el modelo un poco para dar contexto y para poder analizar las tendencias históricas. Y el otro tipo son las proyecciones futuras. Entonces, a través del LEAP se pueden crear y evaluar diferentes escenarios, una línea base, diferentes medidas de mitigación, por ejemplo, para así poder comparar sus requerimientos de energía, sus emisiones, sus costos, sus beneficios sociales o algún otro impacto ambiental. Los escenarios se pueden generar tanto individuales, por ejemplo, en el caso de análisis de mitigación, se pueden realizar escenarios para cada una de las medidas de mitigación propuestas y se pueden también analizar escenarios combinados con diferentes integrados, por decirlo así, con diferentes medidas de mitigación para ver cuál es el efecto combinado de todas estas medidas. Por ejemplo, en el caso del sector residencial puede haber una medida de eficiencia de electrodomésticos y por el lado de la oferta puede haber una medida de mitigación dirigida a incorporar más energías renovables y el efecto que ambas medidas tienen por separado puede ser distinto a si se evalúa el efecto integrado de las dos partes de oferta y demanda, por ejemplo. Y eso es algo que se puede analizar fácilmente en LEAP. Para construir un modelo en LEAP, entonces, de forma muy general, se realiza un análisis
del periodo histórico, se define cuál va a ser el año base y de ahí hacia atrás se puede realizar un modelo de ese periodo histórico para tener un contexto de lo que fue el consumo y la producción de energía, las emisiones y demás. Y a partir de ahí se inicia el periodo prospectivo. Se define una proyección para definir la línea base y se definen posteriormente diferentes escenarios de mitigación que vienen a ser alteraciones o cambios con respecto al escenario base para analizar una serie de políticas. Ahora, quería ampliar un poco con respecto al análisis costo-beneficio social que se hace en LEAP. En el caso del LEAP, se puede definir con bastante flexibilidad cuál es el límite alrededor de este análisis de costo-beneficio para evitar hacer un doble conteo de los costos. Y lo que hace el LEAP es que calcula el valor presente neto de las diferencias de los costos entre los distintos escenarios. Entonces, básicamente suma todos los costos en todos los años del estudio y eso se descuenta a un año base común para que sea comparable. Se pueden incluir desde costos de externalidades, costos de desmantelamiento y costos de demandas no atendidas también de forma opcional. Pero de forma general, estos son los costos que generalmente se incluyen. Para el lado de la demanda existen dos enfoques principales. Uno es hacer el análisis de costos basado en las opciones tecnológicas. Esto se utiliza más que todo cuando se hace un modelo más enfocado en los usos finales o un modelo bottom-up en el que vamos a representar diferentes opciones tecnológicas. Entonces podemos indicarle al modelo cuál va a ser el porcentaje de penetración o de uso de cada una de estas opciones tecnológicas, cuál es el costo asociado a cada una de esas opciones, desde el costo de inversión, costos variables y fijos de operación y mantenimiento, cuál es la vida útil, la eficiencia, entre otros parámetros. Si no se está haciendo un modelo a ese nivel o tan bottom-up, o no existen los costos no se tiene acceso a la información de los costos a nivel de tecnología, se puede utilizar otro enfoque que es un costo de energía ahorrada. Entonces, ¿cuánta energía nos estamos ahorrando de utilizar, por ejemplo, un aire acondicionado tradicional o un aire acondicionado más eficiente? ¿Y cuál es el costo ahorrado de usar una opción o de usar la otra? Del lado de la transformación o de los diferentes procesos de generación, se considera lo que son costos de capital, costos fijos y variables de operación y mantenimiento, los costos de combustibles, que pueden ser recursos primarios o del costo del combustible entregado, y se pueden de forma opcional incluir costos de externalidades ambientales. Para todos estos costos se requiere saber cuál es el costo actual y cómo se prevé que vayan a variar esos costos a través del tiempo, tanto en un escenario de referencia como en los escenarios alternativos. Ahora vamos a dar algunos ejemplos de cómo se ha utilizado LEAP para los análisis de mitigación. LEAP ha sido ampliamente utilizado para la planificación energética y al menos 39, para la planeación energética y climática, perdón, y al menos 39 países lo han utilizado para la preparación de sus contribuciones nacionalmente determinadas, además de comunicaciones nacionales, informes bienales de actualización y otro tipo de estrategias y planificación. En el caso de América Latina, por ejemplo, vemos a Chile, a Ecuador, a México, entre otros, que lo han utilizado recientemente. En el caso de México, bueno, el Stockholm Environment Institute está actualmente trabajando con la Secretaría Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales en México en un proyecto que es financiado por la GIZ y estamos trabajando con otros socios como el Carbon Trust México y la Fundación Bariloche, que está basada en Argentina, en el desarrollo de un modelo LEAP, más que todo para integrar medidas de eficiencia energética y energías renovables en ese proceso de actualización de la NDC.
Se están analizando con especial detalle los sectores transporte, residencial, industrial y el sector eléctrico. Y en cada uno de estos sectores se están representando una serie de medidas de mitigación. Por ejemplo, en el sector eléctrico se están considerando una transición hacia energías limpias con diferentes metas, algunas más ambiciosas que otras, reducciones de pérdidas en las redes de transmisión y distribución. En el caso del sector transporte, se están evaluando diferentes normas de eficiencia energética y emisiones en diferentes tipos de vehículos, la penetración de tecnologías limpias como lo son vehículos híbridos, eléctricos y demás, así como otras medidas dirigidas a densificar las ciudades, aumentar el uso del transporte público, sobre todo el eléctrico, y a realizar un cambio modal en el transporte de carga. En el sector residencial se están evaluando una serie de medidas dirigidas a gestionar la demanda, a utilizar electrodomésticos o equipos más eficientes, por ejemplo, mejorar el envolvente térmico, y una muy importante que tiene también que ver con las emisiones de partículas y carbono negro es mejorar la cocción rural. Entonces, utilizar estufas mejoradas o disminuir el uso de la leña, sobre todo en los sectores rurales. Y en el sector industrial se están analizando una serie de medidas, más que todo de eficiencia energética en los principales subsectores de la industria. Y aquí me voy a pasar a LIP para mostrarles algunos de esos resultados y más o menos cómo se ha estructurado el modelo. While you bring up Leap, Sylvia, there Yes, are go ahead. three questions that have come into the chat from Jonathan, Viviana, and just from John. Okay, That you may be able to show in what you show for the Mexico Leap dataset. The first is whether it is possible to reflect the transmission and distribution of electricity and able to quantify or include the losses from electricity generation. And yeah. then Viviana asks whether it is possible to put in data, regional data into the LEAP analysis and to report scenarios disaggregated by region. Okay, perfect. De acuerdo, sí, esas preguntas las voy a ir abordando conforme les muestre el modelo porque justamente están muy alineadas con lo que se ha hecho para el caso de México. Entonces, como les mostraba anteriormente, esta es la vista principal de LIP. En esta parte a la izquierda tenemos el árbol de datos. Entonces, en el caso de México, como les mencioné, se ha dado especial atención al sector residencial, industrial y transporte. Entonces, van a ver que tiene una estructura bastante desagregada en estos sectores. En el sector residencial, por ejemplo, y esta es una de las preguntas que se realizaban, se ha desagregado la demanda del sector residencial en 3 regiones climáticas, justamente porque tienen patrones de consumo energético muy distintos. En México hay una región tropical que tiene una temperatura bastante cálida, que no varía mucho a lo largo del año, y hay una región cálida extrema que es mucho más desértica, más seca, ¿verdad? Y los patrones de consumo en estas regiones son muy diferentes. Por ejemplo, un ejemplo claro es el uso del aire acondicionado. Entonces, en cada una de estas regiones climáticas se ha además desagregado por el uso urbano y rural, que cambia también mucho. Y finalmente se han considerado diferentes usos finales, como la cocción, calentadores de agua, iluminación, refrigeración, uso de televisión, lavadora, aire acondicionado y demás. Esto lo que nos permite, el tener esta estructura tan desagregada, es evaluar medidas de mitigación que están relacionadas con el uso de equipos más eficientes, por ejemplo, o en el caso de la cocción, como mencionaba, el utilizar otros combustibles alternativos y no tanto las cocinas de leña tradicionales.
En el caso de la industria, se ha desagregado por subsector industrial y así por uso final también dentro de ese subsector. En el caso del transporte, se ha desagregado lo que es transporte de pasajeros y transporte de carga. En el de pasajeros, que es el más detallado, se ha desagregado por tipo de transporte, ya sea de carretera, ferrocarril, aviación, marítimo. Dentro de cada uno de ellos, lo que es público, privado, diferentes tipos de vehículos, diferentes combustibles para ese tipo de vehículo y finalmente diferentes estándares de emisiones para cada uno de estos. Y este tipo de estructura lo que nos permite es evaluar medidas de mitigación que están dirigidas a mejorar los estándares de economía de combustible, por ejemplo, o de emisión para cada tipo de vehículo o para cada categoría. En el sector comercial, agropecuario y no energético se ha hecho una representación muy general en primera instancia porque no son sectores críticos para las emisiones en el caso de México y segundo porque no existe una gran disponibilidad de datos para realizar un modelo tan detallado como para los otros sectores. En el caso de la transformación o las diferentes los procesos de transformación, preguntaban ahí que si se pueden considerar las pérdidas en generación. Por supuesto que sí. Entonces, dentro de estos procesos, ven que tenemos un módulo de transmisión y distribución, que aquí es donde se consideran las pérdidas en esos procesos y se pueden considerar tanto el periodo histórico como el periodo prospectivo. En este caso, lo que ven aquí es la línea base, entonces en la línea base no se considera ninguna mejora en los porcentajes de pérdidas, pero sí hay un escenario que considera como una medida de mitigación la reducción de estas pérdidas de transmisión y distribución. En el caso de la generación se pueden representar diferentes procesos, o sea, y aquí también se puede hacer un modelo muy detallado si se quiere representar cada central de generación eléctrica por separado. En este caso se han agrupado por tipo de procesos, entonces es un poco más simplificado, pero se podría realizar con mucho mayor nivel de detalle y se incluyen también otro tipo de procesos de transformación como la producción de coque, la refinación, el procesamiento de gas natural, minería, entre otros. Para los sectores no energéticos, este no ha sido el enfoque en el caso de México, pero se pueden también representar diferentes procesos de una forma un poco más simplificada que lo que se hace en el sector energético, pero sí se puede. Ahorita les voy a dar un ejemplo. Y lo que quisiera ahora es mostrarles rápidamente algunas de las medidas de mitigación que se han representado en México para que tengan una idea de cuál es la lógica de cómo se representan estas en LIP. Una de ellas es lo que les mencionaba en el sector residencial, sobre todo en áreas rurales, una transición hacia utilizar estufas de leña mejoradas o inclusive con otro tipo de combustibles. En esta parte de abajo, lo que ven es cuál es el porcentaje de hogares en esta región tropical rural en México, cuál es el porcentaje de hogares que utilizan leña como su principal combustible para cocción, que como ven es la mayoría, y el segundo combustible más utilizado es el GLP. Esto es en el escenario base que no se considera que vaya a existir un cambio en esos patrones de consumo, pero tenemos, esta es toda la lista de los escenarios de las diferentes medidas de mitigación que se han representado. En el caso de este escenario, se ha considerado que al 2050 ya no van a utilizarse esas cocinas, esas estufas de leña tradicionales, sino que esas se van a sustituir por cocinas de leña más eficientes o por una sustitución de combustible hacia GLP también. Entonces, este es un ejemplo de esos supuestos para el periodo prospectivo en el caso de esta medida de mitigación. En el caso del sector transporte, quisiera mostrarles en el transporte privado
acá. Una de las medidas que se ha considerado es lo que llaman el Programa de Planeación Urbana y Sistemas de Transporte Integrado. Y esta medida lo que considera es una serie de iniciativas que incluyen desde un incremento en la densificación urbana, así como el establecimiento de sistemas de transporte integrado. La forma en la que se ha representado esto en el modelo es que por fuera del IP se ha evaluado que todas estas iniciativas en conjunto van a resultar en una disminución progresiva en los kilómetros vehículos recorridos por la flota de vehículos particulares y motocicletas en ciertas zonas metropolitanas de México. Y esto es un ejemplo de cómo podemos representar algunas medidas que son regionales o que no se aplican a escala nacional, cómo se pueden representar estas en un modelo que sí está a escala nacional. Básicamente lo que se hace es tratar de traducir este porcentaje de reducción en las ciudades a qué significaría o qué porcentaje representa a escala nacional. Entonces, utilizando datos de la flota vehicular para cada una de esas ciudades, se ha calculado qué porcentaje de la flota vehicular nacional de vehículos particulares y motocicletas se encuentra en esas ciudades, que corresponde a un 61% de la flota de todo el país se encuentra en estas zonas metropolitanas. Y de esa forma, entonces, hacemos un ajuste de este 11% de reducción en las ciudades, que esto significaría más o menos un 6.7% de reducción a escala nacional. Y entonces, de esa forma, traducimos un escenario, una medida de mitigación regional, a qué significaría a escala nacional. En el caso del escenario base, vemos esto que ven acá, es los vehículos kilómetros promedio recorridos por cada tipo de vehículo, entonces eso se mantiene constante, mientras que en este escenario de ciudades más compactas se ve que hay una disminución en los vehículos recorridos por cada tipo de vehículo en el futuro a partir del 2021. Y la última medida que les voy a mostrar es una medida de mitigación para el sector no energético, específicamente para el sector de ganadería. Y aquí, como ven, es una representación un poco diferente. Lo que se tiene es el número de animales. En este caso, la medida está propuesta para un subsector muy pequeño dentro de la ganadería, que es el bovino para leche. Y aquí se tiene entonces una distinción del número de animales para los cuales existe un manejo del estiércol, aprovechando el gas metano en un biodigestor, y el número de animales para los cuales no existe ese tipo de aprovechamiento. Este es el escenario donde vemos que al 2050 más o menos un 30% se espera que sean manejados con un biodigestor, mientras que en un escenario base no existe ningún cambio y es un porcentaje muy pequeño, más o menos un 5%, lo que se puede aprovechar. Y quisiera mostrarles más o menos algunos de los resultados que se pueden visualizar. Y creo que ya estoy un poco pasada de tiempo, entonces voy a ir aquí un poco rápido. Pero si ven aquí me pasé a la ventana de resultados donde mantenemos el árbol y podemos desde este menú acceder a diferentes tipos de resultados para cada uno de los módulos o los principales sectores. Este gráfico que estoy mostrando aquí es la demanda energética para todo el país por combustible. Entonces podemos ver lo que es el escenario de current accounts, que es lo que les mencioné, un periodo histórico que aquí en este caso se definió del 2014 hacia atrás, donde todos estos datos vienen de balances energéticos nacionales, y a partir del 2015 viene el análisis prospectivo, que esto ya son los resultados de las proyecciones que realiza el modelo. Y vemos que se alinean bastante bien el sector, el periodo histórico y el periodo prospectivo.
Este tipo de escenarios se puede también ver no solo por combustible, sino por sector. Entonces podemos ver cuáles son los principales sectores que aportan a esa demanda. Podemos ver también, como mencionaba alguien ahí en una pregunta, si se puede ver también una desagregación regional. En este caso, esta es la demanda para el sector residencial y podemos verlo desagregado para esas 3 regiones climáticas que consideramos. Se puede ver también desagregado por urbano o rural, que fue también otra consideración, o se puede ver en un tercer nivel desagregado por el tipo de uso final. En el caso de México, como este proyecto es para la actualización de la NDC, uno de los resultados más importantes tal vez es la proyección de las emisiones de gases de efecto invernadero, que en este caso sería este gráfico. Tenemos un periodo histórico y un periodo prospectivo en el que comparamos los diferentes escenarios. Aquí estoy mostrando un escenario de mitigación modesto y un escenario de mitigación más ambicioso que agrupan toda la serie de medidas que vieron, pero se podría también visualizar las emisiones ahorradas para cada una de las medidas en particular. Voy a mostrarles tal vez uno a modo de ejemplo. Este es únicamente la medida de mitigación de ciudades compactas que aplicaba el sector transporte. Estas medidas que ven aquí son justamente las medidas, perdón, las emisiones para el sector transporte y cómo cambian o cómo disminuyen esas emisiones en este sector al implementar esta medida. Hay una gran variedad de gráficos que se pueden visualizar, pero no quisiera quitar más tiempo de los compañeros, así que si hay alguna pregunta en particular o algún interés, podemos volver al final si nos queda algo de tiempo para mostrarles algún gráfico que sea de interés para ustedes. Y con esto quisiera darle la palabra a nuestro compañero Juan, que nos va a hablar un poco sobre los avances en la modelación para la actualización de la NDC en Colombia. Muy buenos días a todos. Gracias, Silvia. Déjame ver si comparto mi pantalla. Ok. ¿Están viendo LIP o están viendo...? LIP. Ok, súper. Listo. Bueno, muy buenos días a todos. Listo. Muy buenos días a todos. Bueno, nosotros estamos desde Vito trabajando en el desarrollo del modelo muy similar al que Silvia les mostró de México, cubriendo pues todos los sectores que están incluidos dentro del BUR. Digamos que lo que hemos pensado desde un inicio es seguir los mismos lineamientos que están asociados y están alineados con los del IPCC, ¿sí? Divididos en estos principales sectores, como mostró Silvia también. Estos datos macroeconómicos y demográficos que son los drivers principales de los sectores, también más adelante les mostraré cómo los hemos organizado para el caso de Colombia. Cada uno de estos sectores, dependiendo de la disponibilidad de la información que se tiene, qué tan desagregada está por regiones, como lo han preguntado ahorita muchas veces, y digamos por los usos finales en el caso de la energía, se ha podido llegar a un nivel de desagregación en el modelo. En el caso de la energía, principalmente en el demanda de el sector industrial y el sector residencial, en el 2015 la UME, bueno, se desarrolló, no en el 2015, en los años después se desarrolló un balance de energía útil tomando como el año de referencia el 2015. Este año para nosotros también fue el año de referencia para el modelo. Nosotros calibramos toda la demanda respecto a ese año partiendo de esos reportes de energía útil que están ahí. Algo que también se hizo fue ir un paso más allá y miramos la información que estaba en la encuesta de calidad de vida para poder, en el caso del sector residencial, dividirlos entre el sector rural y sector urbano, ya que el balance no hacía esto. En el caso del sector industrial, también está desagregado por el uso final.
y los combustibles que se mezclan en las diferentes subcategorías o subsectores dentro de la industria. También de la UME y del ministerio se toman las proyecciones de hidrocarburos. Me faltó una C ahí, perdón, de carbón, gas y petróleo. En el caso de IPPU, todo este sector industrial, se ha hecho un acercamiento con el Ministerio de Industria para tomar los datos relevantes tanto de la actividad de cada subsector, como también para mirar si, digamos, hay algunas limitaciones, que por ejemplo en el caso de la producción de amonia, se expresó que la capacidad de las plantas de amonia en Colombia ya está en saturación, entonces no se espera que la demanda energética de esos sectores aumente a largo plazo. En el caso de Apollo y desechos, como mostró Silvia, estos tienen un tratamiento un poco más diferente, igual que el otro sector industrial. Les mostraremos, digamos que nuestra desagregación dentro del IP trató de seguir lo más que se pueda la desagregación que se maneja en el BUR y los sectores que están incluidos en el BUR. Entonces, pues igual incluimos esto en esas diapositivas para que pues cuando se compartan las diapositivas tengan una idea de qué estructura se tiene para algunos sectores del modelo que se está manejando. Igual más adelante ustedes van a tener el modelo para trabajar en él y ahorita les voy a mostrar cómo está construida esta estructura. Vemos que en el sector residencial, nosotros el balance de energía útil maneja tres tipos de eficiencia. Maneja la eficiencia promedio en Colombia, una mejor eficiencia disponible en Colombia. Eso está relacionado con el RETIQ, que son los sellos de eficiencia energética de los equipos que se están manejando en Colombia, y la mejor eficiencia internacional que está disponible. En el caso de transformación, también tratamos de hacer un link entre, por ejemplo, la explotación de carbón y las emisiones fugitivas para que sea una representación unánime y no toque como incluir datos de dos formas o revisar los datos dobles. Como ya les mostró Silvia, que igual ella fue mucho más en detalle, esta es una representación gráfica de los resultados que se pueden tener. En este caso, a la derecha, en la parte de arriba, simplemente es como las líneas que están en verde, son los datos históricos del sector residencial, y los otros dos son la división entre urbano y rural del consumo total de energía. En la parte de la gráfica que está abajo, ya son las emisiones de todo el sector residencial, dependiendo de cada uno de los gases de efecto invernadero que se manejen. Entonces aquí ya yéndonos un poco al IP, esta es la estructura principal que se maneja. En el caso de los supuestos demográficos, se maneja principalmente la población, cómo crecerá esta población, como mostró Silvia. Estamos ya de una vez documentando cuáles son las fuentes en el caso que haya como algún vínculo a alguna página web, se está poniendo acá. También LIP maneja estas referencias, ya más adelante les vamos a mostrar en dónde las hemos usado. Y bueno, aquí está toda la información y cómo ha ido creciendo. Algo que es importante para nosotros y está asociado al Plan Energético Nacional es el tamaño de los hogares. Entonces, esto muestra que el crecimiento de los hogares tiene una tasa diferente al crecimiento de la población. En cuanto a los factores económicos, pues el principal es el Producto Interno Bruto. Aquí tenemos cómo está desagregado esto de acuerdo a las cuentas nacionales del DANE, que maneja el SIU, que es un estándar internacional, lo cual facilita mucho poder hacer esta homologación entre los sectores que están definidos en el IPCC y los sectores que se definen, por ejemplo, en la UPME para el balance de energía. En el caso de algunos, por ejemplo, la industria, hay una desagregación adicional. Esta desagregación está asociada a la desagregación que hace el IPCC y se validó que manejamos aquí, manejamos el porcentaje que se tiene del Producto Interno. Uno de los supuestos después del 2030 es que la estructura va a mantenerse igual. Hace poco recibimos cómo es el crecimiento de cada subsector por parte del DNP y pues obviamente eso va a afectar la distribución, pero de 2030 hacia 2050 el supuesto muy posiblemente va a ser que la estructura se mantenga igual.
Lo mismo aquí para cómo está desagregado el crecimiento dentro de algunos sectores que están agregados en la información que nos compartieron. Aquí, por ejemplo, manejamos algunos supuestos que afectan varios sectores de forma global. Entonces, por ejemplo, en el sector de desechos, los residuos per cápita es una variable súper importante que puede cambiar dependiendo de las medidas que se manejen, y esto va a afectar muchas de las ramas que están mucho más abajo, como más tarde les mostraré. También está la composición de los desechos. En este caso, para Colombia no había información, entonces se usaron los datos disponibles del IPCC para los países en Latinoamérica. Sin embargo, se está planteando que para algunos escenarios o algunas acciones de mitigación, esto podría variar si hay un enfoque en, por ejemplo, el uso de alimentos o más reciclar cartón y papel. Entonces, estos porcentajes cambiarían. Entonces, se deja acá para que afecte mucho más fácil el cálculo de las emisiones que están asociadas a la composición de los residuos que se dan en la parte de abajo. Lo mismo, muy parecido para algunos factores que afectan el uso de aguas residuales. Aquí los factores de emisión, como Silvia mencionó, LIP tiene por defecto los factores de emisión del IPCC. Sin embargo, lo que hicimos nosotros fue tomar los valores del FECOC. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, en el del bagazo tenemos como estos tres factores de emisión. Hay algunos casos, como por ejemplo el gas natural, que depende para el transporte, tiene algunos factores diferentes, igual lo manejamos acá. Esto facilita que en el caso en que Colombia pueda encontrar o quiera salir a usar sus propios factores de emisiones para metano y para óxido nitroso, podría modificarlos acá y esto modificaría todo el modelo pues fácilmente. Eso por un lado. También algo que no está aquí en esta primera estructura y que de pronto Silvia no mostró son los combustibles. Como ella mencionó, esto por defecto los trae el IP. Sin embargo, nosotros cambiamos aquí la caracterización de los combustibles de acuerdo a los datos que también están en el FECOC. Eso cambia un poco los datos de la energía, del contenido energético de cada combustible y algunos cambios en el contenido de carbón y nitrógeno y la densidad. Entonces, esto está actualizado con la información que viene de la UPME. Entonces, como les mencionaba antes, también se puede manejar unas referencias, como hay otros softwares que lo manejan para tipos de escribir documentos que se van a publicar. Es muy parecido, entonces aquí manejamos la referencia, aquí se deja la referencia de ese estudio del FECOC, también de la calculadora que está disponible en internet. Entonces, por si alguien quiere replicar o saber de dónde viene la información viene de ahí. Bueno, estas son políticas que están y cosas como que estamos teniendo todavía reservadas para los escenarios de mitigación, o no están siendo usadas. Ya para no quedarnos mucho tiempo ahí, este es el sector industrial. Lo que hemos manejado es tratar de mantener el nombre, esa convención para darle los nombres, manejando esas categorías que pueden ser directamente asociadas a la estructura del BUR o del IPCC, manejarlo. Aquí el balance de energía útil incluyó estos usos finales de la energía, y dentro de cada uno se incluyeron los combustibles que se manejan. Dentro de cada combustible hay una eficiencia, y dentro de cada eficiencia están las emisiones asociadas. Es lo mismo para el sector terciario y residencial. El sector terciario, el balance de energía útil lo dividió en comercial y público, haciendo una distinción, la cual nosotros también manejamos acá. Y más o menos ambos sectores tienen la misma estructura. En el caso del residencial, los usos finales son un poco diferentes, pero pues es lo mismo. Cambian los combustibles y la proporción de los combustibles. Algo que es diferente en este caso, ya les muestro, es por ejemplo en refrigeración, en neveras. De acuerdo a la encuesta de calidad de vida en Colombia, en las zonas urbanas, el 87% de las casas tienen una nevera. Entonces, se espera que este número llegue a una saturación al 2050, o incremente en una cierta medida en el escenario que se está planteando, y esto afectaría
el uso de la energía final y bueno, de la energía útil también. ¿Qué se hace? ¿Qué se plantea acá? Se plantea que en 2015 la energía útil se va a mantener constante durante todo el periodo. Por ejemplo, aquí para las casas es la energía útil de esas 87 casas. A medida que aumente el número de casas, la energía útil va a aumentar y la energía final también se va a ver afectada si se usa una eficiencia promedio, que es la que se tiene ahorita, o eficiencias mejores como la mejor que está disponible en Colombia o la mejor internacional. Entonces ahí digamos que también hay algunos espacio para tomar algunas decisiones y ver cómo afectan algunas políticas, como por ejemplo el uso de los aires acondicionados, que como mencionó Silvia, es algo que va a afectar mucho dependiendo de las zonas. Aquí se tiene el 5% de acuerdo a la encuesta, no está caracterizado por zonas y digamos que ese es un limitante que tiene uno cuando está construyendo el escenario y es si la información completa está dividida por zonas, se puede dividir todo el modelo por zonas, pero si digamos la energía está a nivel nacional y si tenemos alguna información de consumos o alguna información de los equipos que hay en diferentes casas de acuerdo a la zona climática, pues no está una foto completa, entonces es mejor llevarlo todo a un nivel nacional. Para poder construirlo a un nivel regional, se esperaría o se necesita que la información esté desagregada completa también a ese nivel o hacer algunos supuestos. En el sector de transporte es un sector que todavía se está trabajando, ese lo está trabajando principalmente en la Universidad de los Andes. Ahí hay un tema y es que la información que hemos recibido habla más del stock de los carros. Entonces, la estructura es un poco diferente a cómo la maneja, como mostró Silvia en el tema de México. En el caso de México, en este caso se habla de stock y de cómo son las ventas y la participación de cada una de estos combustibles o tecnologías en las ventas. Pero esta rama todavía está en construcción, dependiendo de la información que se esté. En el caso de agricultura, esto es diferente. Aquí no se manejó energía útil, sino se nos manejó energía final y la intensidad de energía final se calculó también pues al 2018, que es el último año que está el balance energético y se asume que se va a mantener constante en el escenario de referencia al menos. Ya pasando de un poquito al parte de transformación, como mencionó Silvia, es muy similar, digamos que no voy a ver mucho en detalle, pero hay, por ejemplo, 3 tipos de electricidad diferentes, teniendo en cuenta las zonas no interconectadas, la electricidad que está en el SIN, en la red, y la electricidad que viene de auto y cogeneración. Principalmente estos 3 tipos de electricidad que se consumen de una forma diferente en los diferentes sectores de la demanda. Aquí 2 módulos que manejamos nosotros fue la mezcla de gasolina con bioetanol y la mezcla de diésel con biodiesel. Esto nos facilita 2 cosas. Uno, que cambiando la proporción aquí de la mezcla, aquí tiene los datos históricos que al 2013 era el 8%, la mezcla automáticamente va a cambiar el factor de emisión del diésel mezclado. Entonces, teniendo en cuenta que biodiesel, las emisiones asociadas a biodiesel irían asociadas al sector de agricultura y no al sector de transporte donde se usan o al diferente sector donde se usan. Entonces, aquí LIP calcula automáticamente esa emisión teniendo en cuenta la emisión de diésel puro y el contenido energético de ambos combustibles. Está la producción de leña, la producción de coque, que son como combustibles que igual se ven que están en el balance energético. Aquí lo que tratamos fue de representar lo más que se pueda el balance energético que publica la UCME. Y ya finalmente los sectores no energéticos, como les mencioné, esta parte de las emisiones fugitivas, se buscó que esta subterránea y de superficie estén asociadas al sector de transformación donde se procesan. Entonces, digamos que también se espera como que haya un porcentaje de participación de cada uno de estos procesos. Esto va a estar asociado a la producción de carbón y pues las emisiones fugitivas van a ser diferentes dependiendo cómo esté desagregado. Esa es la parte de los sectores industriales, como les mencioné. Digamos que se manejó un factor de actividad, un dato de actividad y unos factores de emisiones
los cuales pues vienen directamente de la industria y del Ministerio de Industria. De desechos, que es un sector que también ya está prácticamente finalizado. Por ejemplo, en el caso también regional, se planteó inicialmente modelar cada relleno sanitario por separado, sin embargo, no para todos está la información y también digamos que generaba mucha información o mucho que tenía que ser procesado fuera del IP. Entonces lo que se sugirió y al acuerdo que se llegó fue a modelar 4 regiones diferentes. Esto porque el factor de emisión es diferente en cada una. ¿Qué hicimos para esto? Digamos que se manejan estas variables. O sea, aquí está la ecuación que se usa para calcular el factor de emisión o las emisiones totales y se manejan estas variables para que el factor de emisiones sea calculado directamente en LIP y se pueda ver qué pasa, que una de estas variables, este DOC, está asociado a la composición de la basura. Entonces, si esa composición cambia, automáticamente este factor cambiaría y las emisiones de ese sector también cambiarían. Es así lo mismo para algunos sectores en los que están asociados al comportamiento o a la composición de la basura. Y finalmente, agricultura es un sector que también todavía está en construcción. Este no está integrado en este modelo. Aquí es simplemente un ejemplo que se estaba manejando de otro modelo. Este sector va a tener una estructura muy parecida a la de residuos. La lógica del cálculo es más o menos parecida. Entonces, esta semana esperamos que ya podamos incluirlo dentro de esta versión que estábamos trabajando. Esto es más o menos lo que hemos logrado armar, hacer ahorita. Se ha validado como con la UPME algunos demandas, las proyecciones de demanda. Sin embargo, como les mencionaba antes, estamos trabajando en grupos separados y el modelo definitivo aún se está ensamblando. Entonces, en lo que queda de este mes, esperamos ya terminar de ensamblar ese modelo y ya tener el primer borrador de ese escenario de referencia. Sin embargo, tengo entendido, como les mencioné, que el sector de agricultura y uso de tierras y el sector de transporte también tienen unos escenarios mucho más avanzados por su parte, sino que no lo hemos integrado dentro de este modelo. Digamos que eso sería lo que queríamos mostrarles por parte de este escenario o este modelo que se está usando para la actualización de la NDC. Y ya, gracias, digamos, vuelvo, no sé si Silvia, Chris. Thank you very much. Okay. Okay, sure. I just have a few slides, and I apologize for speaking in English. I'll try. Please let me know if there's anything that's not clear. What I want to do is just build very quickly on what Sylvia and Juan have talked about in terms of using LEAP to look at greenhouse gas mitigation and provide some examples of how LEAP has been used to consider other impacts of mitigation strategies on pollutants that are emitted, and how LEAP can be used to look at greenhouse gas, air pollutant, and mitigation at the same time. So as I'm sure most of you know, the major sources of greenhouse gas emissions are also major sources in many cases of air pollutant emissions like nitrogen oxides, particulate matter, volatile organic compounds. And there are a group of pollutants called short-lived climate pollutants that directly contribute to both impacts, directly contribute to the health impacts of poor air quality and have a warming effect on the atmosphere. So these are black carbon, tropospheric ozone, methane, and hydrofluorocarbons. And we've been working with an organization called the Climate and Clean Air Coalition for the past 8 years or so on considering how air pollutants and SLCPs can be included in LEAP, and how the benefits for air quality of climate change mitigation actions and the benefits of climate change mitigation actions on air quality can be evaluated using LEAP.
a key part of this is a new model that has been added to LEAP, or a new module that has been added to LEAP called the IBC, or the Integrated Benefits Calculator. What the IBC does is take the results from a LEAP analysis and quantifies what happens to the emissions once they are emitted into the atmosphere. So in a traditional LEAP analysis, like Juan and Sylvia showed for Mexico and for Colombia, the end point is emissions, and those emissions will be defined for historical years, for a baseline scenario, and for different mitigation scenarios. The IBC module that has been added to LEAP then models the chemical reactions and the transport of pollutants into the atmosphere to estimate what exposure people and plants have to air pollution, to fine particulate matter in the atmosphere. So it looks at the difference in PM2.5 or fine particulate matter concentrations in the atmosphere from the transport of these pollutants, and then it quantifies the impact that those emissions have on human health. At the moment, the indicator or the metric that we use to calculate the health impacts is premature mortality from respiratory diseases, cardiovascular diseases, and lung cancer. But we are working to add other health indicators to it. We haven't added impacts on employment rates or lost work days or things like that yet, Viviana, but they are all different types of health indicators that we're evaluating and trying to pick the most robust to include in IBC. In order for this model to look at the air pollution and health consequences of different mitigation strategies, there are some requirements to the LEAP analysis that is conducted. One of the requirements is that we need to, the LEAP model needs to quantify the emissions of greenhouse gases, of short-lived climate pollutants and air pollutants from all major source sectors, including the energy system, energy demand, energy transformation, but also the non-energy sectors. So one of the things that we've done to allow LEAP to be used more fully for looking at air pollutant and climate change mitigation assessments is to develop a default LEAP model called ASIANA, because it was developed for a project that we did in Bangladesh, that incorporates the IPCC Tier 1 and Tier 2 methodologies for all major source sectors. It also contains emission factors of greenhouse gases, of short-lived climate pollutants, and of air pollutants for each of these emission source sectors. So it's quite a good database of emission factors if you're interested in adding in air pollutants or short-lived climate pollutants into an existing LEAP model. And it can also be the basis or the start of a LEAP analysis where you can enter in data enter in national data and use this as the basis for the analysis, as John Henry can tell you as part of his work on short-lived climate pollutants. I want to just provide one example of how LEAP has been used to consider emissions of a wider range of air pollutants and greenhouse gases in the context of climate change planning. So in April, Chile submitted their revised NDC, and in it they committed to a target to reduce black carbon by 25% compared to 2016 levels.
the analysis behind that that black carbon target was done using LEAP, in which a projections were created in the way that Sylvia and Juan have talked about, from 2016 out to 2050. The difference was that the emissions of black carbon and other air pollutants were considered. And the result of that is shown on this graph. The red line shows their baseline scenario, how things are projected to change without any further interventions, and this is specifically for black carbon emissions. They then have a carbon neutrality scenario. They have a long-term vision to be carbon neutral by 2050. And what this graph shows, that for the mitigation measures that they are interested in implementing to meet that carbon neutrality target, which includes phasing out coal power plants, electrification of the vehicle fleet, and sort of 5 or 6 other mitigation measures, that they would have a significant impact on also reducing black carbon emissions. They would reduce black carbon emissions by about 15%, I think, from taking those actions in the carbon neutrality scenario. They then identified the specific black carbon mitigation measures that they were interested in to further reduce black carbon emissions. So these include things that don't have a direct impact on CO2 emissions, like reducing the use of biomass for heating in Chilean homes. It also includes actions such as vehicle emission standards, for off-road machinery in different sectors, like the mining sector, the construction sector as well. And you can see the green line then shows the additional reduction in black carbon emissions that you can get from taking these additional actions over and above what was included in the carbon neutrality scenario. And this allowed them not to just look at black carbon emissions and what that can do in terms of being an additional contribution to mitigating climate change, but also allowed them to assess to what extent it could improve air quality more generally in terms of reducing emissions of a wider range of air pollutants. So in the top right-hand panel graph here, you can see the reduction in PM2.5 emissions, or in carbon monoxide, or in SO2 or NOx emissions, all from the same LEAP analysis that has the emission factors for each of these pollutants incorporated into it. And then the final thing that I wanted to say was that LEAP, and this was one of the questions that was asked about being able to link to other pieces of software like Excel for importing into emission factors. LEAP is quite flexible in terms of its ability to interact with other pieces of software. So LEAP has a API, or a programming interface, that allows it to talk to other pieces of software. And we've used that functionality to make it relatively easy to copy and paste information from Excel, or to link to a set of Excel spreadsheets. But there are other ways in which we can link to other tools, and as part of our work with the World Health Organization, LEAP will be combined or used with one of the WHO tools called Carbon H, in order to look at the health consequences, the broader health consequences and economic consequences of improving air quality through the NDC revision. So thank you very much for sticking with us through this presentation. I hope it has been useful. I just, before we finish, wanted to say a couple of things about and a couple of things to consider in terms of maintaining a LEAP analysis so that it can be used for multiple reporting requirements or different assessments that may be interested.
And there are two key areas that I think are useful to consider when thinking about how to maintain a LEAP model over time. The first one is the structure of the model itself. I think it's really important to think about the purpose of the analysis, what the key sources of data are that are regularly updated and therefore can be the basis of the LEAP model and that can help it to be updated over time. The second is the team of experts who will maintain the model. It's not a simple undertaking to continue to update a greenhouse gas mitigation analysis or a air pollution and climate change mitigation analysis over time, and it requires a team of experts who have the knowledge about the specific sectors, the data that is available, the modeling methods that are possible to use for each sector, and making sure that that team is in place and is sustained over time, I think, is also important. And we have a couple of examples of where both of these considerations, the structure of the model and the team, has helped to maintain a LEAP data set over time. So in terms of the structure of the model, in many cases it is a balance between the data that is available to drive the model and the questions or type of analysis that you want to try and evaluate. One very good example of a country that has institutionalized LEAP into their planning is Ghana in West Africa. And they provide a very useful example of how to set up a LEAP dataset in a way that can be regularly updated and maintained over time. And I want to provide the example for the residential sector in Ghana. So what this example illustrates is how linking the structure of your LEAP model, the type of analysis that you're doing, to key reports that are regularly updated over time. In Ghana, one of the key reports that is regularly updated is their Living Standards Survey. Every 4 or 5 years, they interview a few thousand households to get information on demographics, on poverty, on energy consumption, on household income, and things like that. And within this survey, they categorize their households into different regions. They categorize it into urban areas and rural areas, into the capital, Accra, and other urban areas, into different types of rural areas at the coast, at the forest, at the savannah. And you can possibly see on the left-hand side that the structure of their LEAP model reflects that those different regional splits, and reflects the different activities, the different fuels and technologies that are specified in this Living Standards Survey. And that means that as this survey comes out every 4 or 5 years, it's then quite a simple task to update this model, because the survey is in the same structure and can be easily updated over time. And a good and important example of the benefits of doing this in Ghana is looking at some of the differences between their 5th Living Standards Survey report, which was produced in 2008, and their 6th Living Standards Survey report, which came out in 2013. In that 5-year period, these tables show the percentage of the population who are using kerosene lamps for lighting. And between 2008 and 2013, it had reduced from 50% of the population using kerosene lamps to 4%. So this is a huge change in terms of how people are lighting their homes that has implications for emissions of greenhouse gases and air pollutants, that has implications for health in terms of indoor air pollution exposure.
And because this data is regularly collected and the LEAP data set is set up set up with the same structure, it was very easy to then update the data set and evaluate the benefit of that change, of reducing those kerosene lamps. So that's the structure of the model. In terms of the capacity and the team to develop the model, the reason that this has been successful in Ghana is because there is a very strong collaboration between the Energy Commission and the Ghana Environmental Protection Agency, who work together on the model. The Energy Commission works on the energy sector model, looking at the data that they can collect, how they can improve the energy sector model, while the Ghana Environmental Protection Agency maintains the non-energy sector model and has added in the emission factors for air pollutants, because that's the area that they are responsible for. So that's an example of a very strong collaboration between two institutions that are experts in the areas that LEAP is useful for. There are other examples of where the collaboration has been less strong between those institutions, but has still been Sorry, useful. Chris. Yes. Excuse me for the interruption. Just for a quick message, since it is already 9:30 here in Colombia. Disculpen, para todos ustedes he estado mandando, tal vez algunos no lo han visto, un mensaje por el chat. Tuvimos un inconveniente con la lista de asistencia que compartimos al inicio. Entonces les agradeceríamos mucho que por favor pudiesen enviar sus datos en este link que acabo de enviarles, donde adicionalmente vamos a capturar las sugerencias que ustedes tengan para, pues, cuáles son las temáticas en las que les gustaría que se ahondara en LEAP. Esto, pues, apenas es un bosquejo muy general. Sabemos que van a resultar muchísimas preguntas a partir de esto, entonces, por favor, les recomiendo el link. Y bueno, para los que puedan quedarse para ya lo que falta del taller, muchísimas gracias. Thank you, Chris. Thank you very much, John. I only have about 2 sentences left to say, and I apologize for overrunning slightly. So I just wanted to say that in the case of Uruguay, they have developed a LEAP model within the Ministry of Environment, the Climate Change Division, and the Air Quality Division. And that has been informed through discussions and workshops with the Ministry of Energy, but hasn't been the same close collaboration of jointly developing the model that there has been in Ghana. So there are certainly different approaches that can be taken to making sure that the team of experts who are available to develop the model can be in place and feed into the process of developing the model. So thank you very much, everybody, for your participation and your great questions in the chat. We'll follow up with an email outlining, subsequent discussions that we can have that can be more technical and actually hands-on using LEAP. But if there are any questions now and people have time, I'm sure we'd be very happy to answer them. If nobody has any questions now, then please feel free to send us an email. We will follow up this webinar in case anybody has any questions. But thank you, everybody, very much, and I hope you enjoy the rest of your day. John, is there anything else to say? Yeah, thank you very much, Chris, for your presentation. Bueno, a todos los demás, muchísimas gracias. Como lo dije, pues esto es un taller introductorio, como bosquejo muy general de la herramienta. En el link que acabo de enviarles está el espacio para que sugiramos entonces temáticas específicas en las que queramos ahondar. Respecto a las preguntas que surgieron en el chat y no alcanzaron a ser cubiertas durante la presentación, les enviaremos un documento en el que estén las preguntas y las respuestas a todos.
Muchas gracias nuevamente y les estaremos informando próximamente de los próximos talleres para ya empezar a ahondar un poco más en temas específicos. Gracias y que tengan un buen día. Thank you very much, everybody. Sí, van a recibir la invitación, la presentación.